Buenos días. En contados minutos daremos inicio a esta sesión de Capuchino con SIC. Mi compañera Andrea Carolina Castillo y quien les habla, Angélica Molina Ortiz, queremos compartir con ustedes ArcGIS, una completa suite de herramientas para el manejo de imágenes. La agenda que trataremos en la sesión de hoy es administración de datos raster, donde veremos cómo crear fácilmente un dataset raster y un dataset de mosaico. Luego veremos los análisis que se pueden realizar sobre imágenes satelitales y datos LIDAR. Después veremos cómo podemos publicar nuestros servicios de imágenes, consumirlos. Luego daremos las conclusiones de la sesión. Tendremos una sesión de dudas y finalmente los recursos. Bueno, lo primero que queremos compartir con ustedes es que ArcGIS es una plataforma WebGIS para todos. ArcGIS está integrado como WebGIS. Primero tiene un nivel de implementación en donde tenemos todos los datos, el contenido online y los servicios que pueden ser publicados o servidos a través del componente ArcGIS for Server. Cuando hacemos esta publicación, la idea es que nosotros tengamos almacenado y centralizada toda nuestra información en un portal geográfico para que podamos consultar toda nuestra información geográfica en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. ¿Qué tipo de dispositivos? Nuestro dispositivo de escritorio, del smartphones, tablet o dispositivos más robustos como los GPS. Entonces, ¿qué nos permite WebGIS? Nos permite tener servicios, acceder a estos servicios y finalmente colocarlos a disposición de todos nuestros usuarios con unas apps que nos permiten crear, organizar y compartir servicios SIC de forma simple, integrada y abierta. Definitivamente WebGIS es un nuevo patrón del SIC para gestionar nuestra información geográfica. ArcGIS siempre está presente en las necesidades de nuestros clientes. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de nuestros clientes? Pues que los profesionales GIS, los analistas, los directivos y cualquier persona de la organización pueda acceder a la información SIC en cualquier momento y en cualquier lugar, y que además existan los medios para integrar esta información con sus plataformas empresariales. A lo largo de la sesión vamos a ver cómo ArcGIS presta la plataforma completa para que ustedes puedan servir sus imágenes o datos raster. Por eso vamos a empezar definiendo qué es una imagen, qué es un dato raster y cuál es la diferencia entre estos dos términos. Imagen es una representación pictórica bidimensional que se puede imprimir y que en términos generales se puede ver. Por el contrario, el dato raster es un modelo de datos que describe cómo se almacena una imagen y que está compuesto por una matriz de celdas o píxeles organizados en filas y columnas. Los píxeles o celdas son la unidad de información más pequeña contenida en los datos raster. Cuando hablamos de imagen, generalmente nos referimos a píxeles, y cuando hablamos de datos raster, generalmente nos referimos a celda, pero podemos utilizar los términos indistintamente. ¿Qué caracteriza a los píxeles? Que tienen una dimensión y un valor. De esta dimensión depende la resolución espacial de las imágenes. Pues entre más píxeles haya y más pequeños sean, mayor será la resolución de la imagen, y el valor puede contener información sobre cualquier fenómeno del mundo real, como la temperatura, como una elevación, o propiamente objetos como un edificio, una casa, un lago o un río. ¿Por qué es importante diferenciar entre imagen y dato raster? Porque a menudo confundimos estos dos términos, y nosotros cuando tratamos un dato raster en realidad estamos tratando con una imagen que representa ese dato raster, pero no son imágenes
convencionales o cualquier imagen, sino son, por ejemplo, imágenes satelitales. Por eso, nosotros vamos a hablar hoy de qué son las imágenes satelitales. Básicamente, una imagen satelital es una representación visual de los datos reflejados por la superficie terrestre. Estos datos son capturados por un sensor que está montado en un satélite artificial. Los datos se envían a una estación donde son procesados y luego se convierten en imágenes satelitales. Las cuatro principales características de las imágenes satelitales son la resolución espectral, la resolución radiométrica, la resolución temporal y la resolución espacial. Vamos a ver muy rápidamente cada una de ellas. La resolución espectral hace referencia a la cantidad de bandas de las que está compuesta una imagen. Generalmente conocemos la banda 1, 2 y 3 o del espectro visible, que comprenden la azul, verde y rojo. Hay algunas otras bandas, como la infrarrojo cercano o la banda térmica. En cuanto mayor sea el número de bandas que componen una imagen, mayor será la resolución espectral de esta. Por ejemplo, las imágenes Landsat TM tienen 7 bandas, mientras que las imágenes Spot tienen 3 bandas, por lo tanto es mayor la resolución espectral de la imagen Landsat TM, que es de 7 bandas. La resolución espacial hace referencia al objeto más pequeño que se puede distinguir en la imagen. Esta resolución está determinada por el tamaño del píxel. Entonces, una imagen con una resolución espacial de 15 centímetros tendrá mucha mejor resolución que una, por ejemplo, de 15 metros. Como se muestra en la imagen, pues la de 15 centímetros tendrá mayor nitidez y definición de los objetos. La resolución temporal hace referencia a la frecuencia de visita del sensor a una parte específica de la Tierra. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Es la cantidad de veces que pasa un satélite por el mismo punto de la superficie terrestre. Entonces, algunos satélites pasarán cada 3 días, otros cada 26 días. Entre mayor sea el número de veces que pasa el satélite por el mismo punto, mayor será la resolución temporal. Y finalmente está la resolución radiométrica, o también llamada resolución dinámica. Esta consiste básicamente en la cantidad de niveles de grises que tiene una imagen. Por ejemplo, las imágenes Landsat MSS tienen 4 bandas y en la banda 4 tiene 2 a la 7 niveles de grises, es decir, que tiene 128 niveles de gris. Lo que significa esto es que la imagen, entre mayor cantidad de niveles de gris tenga, tendremos mejor diferenciación entre las escalas de grises y por lo tanto se podrán ver mejor algunos objetos. Bueno, como ya sabemos que es un dato raster, una imagen y una imagen satelital, entonces sabemos que hay muchos tipos de datos raster. ¿Qué tenemos como datos raster? Pues tenemos DEN, imágenes satelitales, de LIDAR y demás. Cada uno de estos tiene un formato específico. ArcGIS es compatible con más de 70 formatos de datos raster. Por ejemplo, es compatible con los más comunes como JPG 2000, JPG, mapa de bits, con BMP, también con servicios de cobertura web como son los estándares de la OGC, WFS y WCS, servicios de imágenes de ArcGIS for Server, definiciones de los servicios de imagen como es el punto ISDEF o como referencia de imágenes como el punto ISRED. También con imágenes satelitales de diferentes sensores como QuickField o GeoEye y LIDAR. Bueno, ahora que hemos visto los diferentes formatos, vamos a ver cómo podemos almacenar en ArcGIS y administrar
nuestros datos raster. El primer modelo de almacenamiento que vamos a ver es el dataset raster. Básicamente los datasets raster provienen de fuentes como las cámaras aéreas, los sensores de satélite, los sensores ópticos como el láser. ¿Cuál es una característica importante de los datasets raster? Es que deben tener mínimo una banda, que es un modelo básico de datos raster que puede ser almacenado en una geodatabase y que es compatible con toda la plataforma ArcGIS. Las imágenes que contienen debe tener todas el mismo número de bandas. Es decir, un dataset raster puede estar compuesto por una sola imagen que como mínimo debe tener una banda, pero también puede estar compuesto por varias imágenes, solo que cada una de esas imágenes debe tener el mismo número de bandas. La segunda herramienta de administración es el dataset de mosaico. Un dataset de mosaico es una colección de imágenes almacenada como un catálogo y que puede ser visualizada o accedida como una imagen de mosaico única o como imágenes individuales o rasters individuales. ¿Cuáles son las ventajas del dataset de mosaico y también qué son diferencias con el dataset raster? Que el dataset de mosaico acepta imágenes de diferentes proyecciones, resoluciones y bandas. Las imágenes no deben estar espacialmente unidas y no deben ser continuas. Esta continuidad es espacial, entonces no necesariamente tienen que tener superposición completa o parcial. Nosotros para nuestros proyectos podemos tener imágenes, por ejemplo, en muchas partes del país y unirlas en un solo mosaico para que sea más fácil compartirlas, administrarlas, aplicar estadísticas, realizar pirámides o demás análisis. Solamente necesitamos un mosaico que recoge en un catálogo cada una de estas imágenes. Hay algo muy importante y es que el dataset de mosaico nos permite trabajar con una tabla de atributos donde están algunas propiedades o características de las imágenes. ¿Qué nos permite esta tabla? Pues que podemos hacer filtros espaciales, pero también podemos hacer filtros no espaciales, como por ejemplo, podemos hacer un filtro por fecha de captura o por cualquier otro tipo de información que nosotros tengamos del dataset de mosaico. Ahora vamos a ver cómo usted puede de una manera sencilla crear un dataset raster y un mosaico en la plataforma ArcGIS. Bueno, nosotros ¿qué tenemos? Generalmente tenemos muchas imágenes. En este caso tenemos imágenes de Italito Huila para nuestro proyecto. Nosotros queremos hacer un dataset de imágenes, pero también un mosaico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, imagen por imagen, ya tenemos acá un dataset raster creado sobre una carpeta, pero puede ser que nosotros queramos centralizar nuestra información. Entonces vamos a realizar nuestro dataset en zona de interés, que es nuestro geodatabase de trabajo. Decimos clic derecho, nuevo y raster dataset. Le tenemos que colocar un nombre con una extensión que puede ser .bil, .tif o demás, pero si nosotros vamos a almacenar el raster dataset en una geodatabase, no es necesidad la extensión. Le vamos a decir, vamos a trabajar con estas imágenes que tienen 3 bandas, entonces le vamos a decir que el número de bandas es 3 y vamos a darle OK para que él empiece a funcionar. ¿Qué vamos a obtener? Un dataset de imagen en donde ya todas nuestras imágenes estarán reunidas en una sola cuando nosotros carguemos las imágenes. Como ustedes se dan cuenta, nosotros podemos ver acá las propiedades. ¿Qué son estas propiedades? Bueno, las propiedades generales
pero también la información del raster, el formato de compresión, el STEM, la referencia espacial y si hemos calculado algún tipo de estadísticas. Ahora vamos a ver en el catálogo cómo podemos crear un mosaico. Entonces, de la misma forma, le vamos a decir clic derecho sobre la Geodatabase, nuevo, Mosaic Dataset. Vamos a colocar un nombre. En este caso, le vamos a colocar mosaico de imágenes. Le vamos a colocar también un sistema de corte 84. En este momento, en la tabla de contenidos, me va a empezar a crear la estructura de mosaico. ¿Qué es esta estructura de mosaico? Está compuesta por una capa bunda, que es el límite total del mosaico, los footprint o huellas, que son el límite de cada imagen, y la estructura de la imagen donde nosotros vamos a cargar. Entonces, aquí ya en mi zona de interés tengo mi mosaico de imágenes. Le vamos a dar clic derecho, adicionar raster, y él ya sabe que va a salir en la zona de interés.gdb. Vamos en este caso a subir raster dataset, pero pudiéramos subir cualquiera de estos formatos que ya hablábamos, que ArcGIS es compatible con muchos formatos de imagen. Mis imágenes están en zona de interés. Le doy OK y él inmediatamente empieza a subir todas las imágenes que tiene mi carpeta. ¿Qué obtenemos al final? Un mosaico con la unión de todas mis imágenes, pero entonces ya en una sola imagen. Entonces podemos ver la información de los raster, el STEM, si hay estadísticas. Podemos hacer un query por alguna de las atributos, por ejemplo, por el producto, además de nuestras imágenes. Y algo muy importante es que las imágenes se conservan tal cual, pero ahora ya tenemos todas nuestras imágenes en una sola. También les quiero mostrar el ArcToolBox, donde está la caja de herramientas raster. Entonces, donde también por este lado podemos crear un Mosaic Dataset. Vemos la cantidad de herramientas con las que se puede administrar, gestionar y hacer análisis sobre el Mosaic Dataset. Hay otro tipo de herramientas como el catálogo de raster, que también nos permite administrar los datos raster y el raster dataset que veíamos anteriormente. Entonces, por cualquiera de estos dos caminos usted puede crear un dataset raster o un mosaico, y como se pueden dar cuenta, de forma fácil y sencilla. Ahora vamos a dar paso a los análisis de datos raster. Para esto, Andrea, mi compañera, profundizará en cada uno de los análisis que se pueden hacer con nuestra plataforma. Bueno, muchas gracias, Angélica. Entonces, en este momento vamos a iniciar todos aquellos procesos que me pueden llevar a hacer o realizar diferentes análisis de datos y sacar potencialidades de esos tipos de datos dentro de nuestra organización. Pero bueno, lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué necesitamos realizar análisis de datos raster? En sí, ¿por qué necesitamos hacer cualquier análisis de información geográfica? Porque a partir de los análisis de datos podemos interpretar, reconocer, identificar, examinar y extraer información de nuestro mundo. Es decir, podemos tomar todos los datos que están a la mano, todos los datos que están a nuestro alcance y poderlos utilizar para cumplir el objeto misional de nuestra organización. Nos va a permitir interpretar nuestro mundo, reconocer cada uno de los elementos que nos rodean, identificar los diferentes tipos de elementos que existen sobre la cobertura terrestre
y extraer esa información que tanto necesitamos para poder cumplir con cada uno de los objetivos propuestos dentro de la organización y como profesionales. La plataforma GIS entonces cuenta con diferentes herramientas, funcionalidades, diferentes tipos de procesos para realizar análisis de datos rastros, tanto imágenes satelitales como cualquier tipo de información de índole geográfica. Entonces, en este proceso vamos a ver cuáles son esas herramientas que tenemos disponibles para ejecutar ese análisis y vamos a, en la demostración, ver cómo se pueden implementar para un flujo de datos real. Entonces, la primera herramienta y una de las más utilizadas y conocidas por todos los profesionales SIG es la ventana de análisis de imagen o Image Analysis. Con esta ventana tenemos 4 opciones para empezar a trabajar con nuestros datos raster. La primera es la opción de contenido. Como ustedes pueden ver en la imagen, en la opción de contenido lo que vamos a ver son todas aquellas capas de información disponibles para el análisis. Podemos integrarlas a nuestra sesión de Armada, podemos apagarlas, podemos prenderlas, e incluso vamos a poder ver las propiedades de las mismas utilizando este tipo de herramienta. El segundo componente muy importante de la herramienta o de la ventana de análisis de imagen es la parte de la visualización o display. En esta parte tenemos una gran cantidad de herramientas y funcionalidades para mejorar el aspecto de los datos. Entonces, más adelante la vamos a conocer un poco mejor. El tercer componente importante de esta ventana es todas las opciones que tenemos de procesamiento, donde vamos a poder aplicar técnicas para el procesamiento de imágenes satelitales. Y por último, tenemos un cuarto componente muy importante que es el componente de medición, donde vamos a poder disponer de diferentes herramientas para medir puntos, distancias, ángulos, alturas, y también vamos a tener la capacidad de poder medir perímetros e incluso el área dentro de una imagen de cualquier tipo de elemento. Entonces, todas estas herramientas son la primera aproximación que cualquier profesional sí tiene para analizar datos raster. Entonces, más adelante en la demostración lo vamos a poder conocer un poco más a fondo. Otra de las herramientas y funcionalidades más importantes dentro de la plataforma GIS es el análisis a partir del uso de funciones. Las funciones son todas aquellas opciones que tenemos para empezar a trabajar diferentes procesos que me lleven al análisis final de la imagen satelital. Entonces, las funciones, recordemos, nos permiten definir el procesamiento que se va a realizar y para eso contamos con más de 41 herramientas. Esas 41 funciones que tenemos en este momento pueden aplicarse a capas de dataset de raster, a dataset de mosaico, a raster dentro de dataset de mosaico y a capas de servicios de imágenes. Toda esta información, entonces, como nos lo exponía Angélica, está relacionada con la administración de datos. Pero bueno, voy a mostrarles cuáles son las funciones que están disponibles en este momento. Entonces nosotros vamos a encontrar funciones para medir respuestas radiométricas, para hacer aritmética de bandas y de píxeles dentro de la imagen satelital, funciones tan sencillas como recortar, como extraer información. También incluso vamos a poder realizar estadísticas, vamos a poder aplicar procedimientos estocásticos sobre todos los tipos de datos e incluso vienen unas nuevas funciones para todo lo que tiene que ver con el análisis y procesamiento de datos raster y de datos radar. Entonces vamos a encontrar una gran cantidad de funciones disponibles para empezar a trabajar y analizar nuestros datos raster con el fin de extraer nueva información. También vamos a poder ver un nivel un poco más especializado de esas herramientas que tenemos para hacer ese análisis de datos raster. Para eso, en la plataforma GIS contamos con 2 extensiones muy conocidas y muy especiales. La primera, que es la extensión de análisis espacial de ArcGIS, que de pronto muchos de nosotros como profesionales sí la hemos podido trabajar. Con esa herramienta, entonces, existe la posibilidad de analizar toda la información raster, de hacer modelado espacial avanzado de esos datos y vamos a poder integrar tanto información raster como información vector dentro del mismo flujo de trabajo. Esto es muy importante, ya que me permite integrar diferentes fuentes de información para obtener un mismo resultado. Entonces, allí lo que vamos a ver es que dentro de esta extensión vamos a poder combinar diferentes niveles de información, diferentes capas de información para empezar a analizar
visualizar y darle un contexto mejor a esos datos geográficos. Otra de las extensiones que es comúnmente utilizada para análisis de datos raster es la extensión de análisis 3D o tridimensional de ArcGIS. Con esta extensión, pues muchos hemos podido trabajar con datos tridimensionales. Tiene que ver con esa relación de contexto que nosotros le podemos dar a la información geográfica con respecto al mundo real. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ese análisis tridimensional? Pues porque nuestro mundo es tridimensional realmente. Entonces, podemos empezar a mejorar ese contexto geográfico y a poder revisar cada una de esas relaciones existentes en nuestro mundo real. Entonces, con esta extensión vamos a poder visualizar, analizar y generar datos de superficie. También vamos a poder hacer un análisis y modelación tridimensional de esos mismos datos. Y de esa manera obtener diferentes tipos de información que me permitan conocer mi entorno. Es así como aparecen también nuevas fuentes de información. No solo las imágenes satelitales, no solo la información vector, sino también vamos a encontrar información LIDAR y información radar que integran y complementan los datos que anteriormente estábamos mencionando. Pero bueno, ahora quiero dar paso a todos los análisis de datos raster que podemos hacer y cómo podemos implementar estas diferentes funciones dentro de mi suite de ArcGIS. Entonces, para eso vamos a acceder primero a todo lo que podemos hacer con la ventana de análisis de imagen. Esto que ustedes están viendo acá es una sección de todo el mosaico y el área que Angélica ha trabajado anteriormente. Y para poder, pues con fines de la demostración, poderles mostrar rápidamente cómo funcionan todos estos tipos de procedimientos. Si ustedes hacen un zoom de esta información, vamos a poder caracterizar que esta imagen satelital está compuesta por 4 bandas. Y vamos a poder visualizar muy bien los diferentes tipos de coberturas que tenemos allí. Esta, entonces, es la ventana de análisis de imagen que ustedes van a poder encontrar en la sección de ventanas y en la parte inferior. Entonces, para este caso, ustedes únicamente necesitan desactivar la ventana y van a poder desplegar toda la información. ¿Qué vamos a ver allí? Si ustedes se dan cuenta, dentro de la tabla de contenido está la imagen satelital que también está descrita en esta parte de contenido dentro de la ventana de análisis de imagen. Entonces basta con señalarla y vamos a poder ver cómo se activan las diferentes herramientas dentro de esta ventana. Como les había comentado anteriormente, entonces esta parte de contenido me permite visualizar las capas de información que están activas, me va a permitir revisar las diferentes propiedades de las mismas y empezar a explorar con esos análisis iniciales de la información. Estas propiedades van a estar muy de acuerdo con las mismas propiedades que podemos desplegar dentro de la ventana o dentro de la tabla de contenido de la sesión de armado. Como ustedes pueden identificar, entonces vamos a ver en esta segunda sección la parte de visualización o display. Allí vamos a encontrar diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, la primera, que es el control deslizante de contraste, que ustedes pueden utilizar para darle un mayor contraste a la imagen satelital, resaltando o realzando algunos tipos de coberturas en específico. También vamos a encontrar, por ejemplo, el control deslizante de brillo, que nos va a permitir hacer una modificación de la cantidad de brillo de la imagen para realzar también este tipo de coberturas. Si tal vez en esta sesión de ArmMap tengo diferentes capas, puedo utilizar esta herramienta de transparencia para poder darle una transparencia rápida a mi imagen y empezar a comparar los diferentes tipos de cobertura. También vamos a encontrar un control deslizante gamma, que lo que nos permite es ajustar esa transformación de datos y poder realzar diferentes tipos de coberturas como ustedes lo están viendo en este momento. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces también existen otras herramientas muy importantes aquí que ustedes pueden empezar a trabajar. Por ejemplo, muchas de las imágenes satelitales muchas veces se encuentran con un background en diferente color a lo que es la imagen satelital. Esto porque son áreas sobrantes del corte que se realizó de la misma. Únicamente utilizando la herramienta de background yo le puedo quitar ese fondo y empezar a ver de una mejor manera la imagen satelital. También vamos a poder ver este balance que tenemos en esta parte, que lo que me permite es realzar diferentes tipos de coberturas
a través del uso del histograma dentro de la imagen satelital. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, podemos realzar, podemos discernir diferentes tipos de coberturas. Hay algunas herramientas adicionales que ustedes pueden explorar más adelante y vamos a poder ver entonces ahora la sección de procesamiento. Esa sección de procesamiento contiene diferentes tipos de herramientas que ustedes pueden utilizar de una manera rápida y sencilla. Por ejemplo, si yo quisiera realizar un recorte de esta imagen satelital, simplemente selecciono la opción de recorte, voy a alejarme un poco, y voy a poder ver cómo se crea una nueva capa de información con ese recorte que acabo de seleccionar, si ustedes lo pueden identificar en esa parte. También tengo la opción de crear máscaras, que lo que me va a permitir es crear capas temporales donde quiero o no quiero datos dentro de la imagen satelital. Puedo almacenarla e incluso aquí hay una opción que ustedes van a encontrar para añadir funciones a la capa raster que están trabajando. Por ejemplo, entonces puedo utilizar esta imagen satelital con clic derecho, simplemente decir insertar función, y ustedes van a encontrar todas las 41 funciones que habíamos descrito anteriormente para empezar a trabajar con sus datos. Vamos a verlo un poco más adelante. También van a encontrar la opción de hacer procedimientos, de cambiar simbología, y si ustedes pueden observar, hay algunas opciones que están desactivadas, que tienen que ver con la relación de varias imágenes dentro de la misma sesión de armado. Entonces pueden encontrar lo que es la opción de bandas compuestas cuando ustedes están trabajando con diferentes tipos de imágenes y bandas. Pueden también encontrar la opción de mapas de colores de RGB, de hallar diferencias. Esta es una función muy especial, ya que me permite encontrar diferencias entre dos imágenes y simplemente utilizando esta función. Voy a minimizar la visualización y vamos a poder ver en la parte inferior la última sección de la ventana de análisis de imagen, que es el de medida. Ustedes allí pueden tomar medidas sobre el terreno utilizando la imagen satelital y pudiendo identificar diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, en este caso yo quiero tomar esta medida y me dice cuántos metros dentro de la imagen satelital estoy cubriendo con la misma. Los invitamos es para que ustedes empiecen a explorar este tipo de herramientas y vamos a continuar con nuestra demostración. Bueno, utilizando este set de imágenes satelitales que ya hemos venido viendo, nos queremos empezar a realizar unos análisis un poco más exhaustivos y que cualquier profesional SIC puede implementar en su organización. Vamos entonces en primera medida a utilizar estos datos raster para hacer una clasificación supervisada y no supervisada. ¿Qué son este tipo de clasificaciones? Las clasificaciones lo que me permiten es discernir, caracterizar, extraer información con respecto a los diferentes tipos de coberturas dentro de la imagen satelital. Entonces aquí hago otro acercamiento a la imagen. Entonces lo primero que vamos a hacer es una clasificación no supervisada. La clasificación no supervisada me permite a partir de los datos raster poder caracterizar utilizando la plataforma ArcGIS los diferentes tipos de coberturas presentes en la imagen. No requiero ninguna información a priori, es una primera clasificación que hace el software para determinar los tipos de coberturas que allí vamos a tener, como cuáles, por ejemplo. Si hacemos un acercamiento, ustedes van a poder identificar coberturas de cuerpos de agua, como la que estamos viendo en este momento, vías en esta parte, vamos a encontrar incluso lo que son las cercas vivas o bosques de galería, que son plantaciones realizadas por las mismas personas. Vamos a encontrar cultivos ya en proceso de producción e incluso vamos a encontrar suelos desnudos o cultivos en proceso de formación. Todas estas coberturas para un ojo entrenado muchas veces pueden ser fácilmente identificables, pero a través de la realización de clasificaciones podemos extraer esa información de una manera un poco más rápida y sencilla. Para eso, entonces, voy a empezar a utilizar las diferentes herramientas que tengo disponibles dentro de mi plataforma ArcGIS. Simplemente, entonces, tengo que acceder a la caja de herramientas o toolbox de mi plataforma ArcGIS y lo que voy a encontrar son las diferentes herramientas disponibles para el análisis. En este caso, vamos a utilizar una herramienta de análisis de la extensión de análisis espacial para realizar este tipo de clasificación. Entonces, simplemente aquí busco la opción de multivariate y vamos a poder utilizar estas diferentes herramientas
para hacer esa clasificación. En este caso voy a utilizar una clasificación no supervisada. Simplemente ingreso a la herramienta y podemos empezar a trabajar. ¿Cuántos tipos de coberturas entonces podemos distinguir en esta parte? Entonces, en esta ventana vamos a seleccionar el dato raster que vamos a trabajar, el número de clases que queremos identificar, que corresponde a los tipos de coberturas que puedo observar. Pues podemos ver uno de vía, cuerpos de agua, lo que son bosques o bosques de galería. Vamos a encontrar cultivos en proceso de formación. En fin, ustedes pueden contar ese tipo de coberturas que quisieran caracterizar y colocarlo en este número de clases. En este caso voy a hacer 5 tipos de cobertura. Simplemente decido dónde lo quiero almacenar. Ustedes lo pueden guardar en cualquier carpeta dentro de su organización. En este caso yo lo voy a colocar como no supervisado. Le voy a dar correr a la herramienta y vamos a poder ver cómo a través de un procedimiento ArcGIS identifica todos los valores de píxeles de la imagen y los empieza a agrupar en 5 clases diferentes, buscando que esos niveles de píxeles correspondan prácticamente a la misma cobertura dentro de la zona de estudio. Entonces, como les indicaba, esta clasificación es en oficina, ustedes la pueden hacer, no necesitan ninguna información antes, pero les puede servir para la caracterización en campo y la caracterización de la zona de estudio posteriormente. Entonces vamos a esperar unos momentos mientras se activa mi clasificación dentro de la herramienta de ARMA. Ok, ¿para qué hacemos una clasificación en oficina? Muchas veces la utilizamos para saber los tipos de coberturas que están en la zona de estudio, incluso para determinar el área que cada una de ellas tiene dentro de la zona que se está observando en la imagen satelital. Para eso nos sirve. Listo. Entonces tenemos en este momento la nueva clasificación no supervisada que se ejecutó. Si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos las 5 clases definidas y voy a utilizar algunas herramientas para empezar a hacer diferentes comparaciones. En este caso, entonces voy a utilizar la herramienta de efectos dentro de la galería de ArcGIS y vamos a poder ver cómo se comporta esa clasificación que se realizó dentro de mi zona de estudio. Entonces vamos a identificar, lo primero que podemos ver es el cuerpo de agua que estaría en color en el código 2. Entonces vamos a poder modificarlo, por ejemplo, a cuerpo de agua. Listo. Entonces también vamos a poder identificar, voy a acercarme un poco más a mi imagen satelital, y en este caso, en esta parte, identificar aquellos cultivos en producción que les había mencionado anteriormente, que es la parte que tenemos acá, que está en color rojo. Entonces podríamos identificarlo como vegetación alta o cultivo en construcción. Entonces voy a poner acá rápidamente una leyenda. O cultivo, construcción. Ustedes lo pueden colocar a su gusto. Digamos que en este momento lo estoy haciendo únicamente para referenciar lo que se realiza. También vamos a poder identificar la vía y demás. Pero ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Este tipo de clasificación debe ser supervisada por un analista SIC para determinar cuál es la precisión de la misma. En este caso, por ejemplo, todos los cultivos que ya tienen una vegetación alta y en proceso de producción, así como los bosques de galería y las cercas vivas, están clasificados dentro de una misma clase, ¿cierto? Pero también vamos a ver que el cuerpo de agua se está distribuyendo por diferentes tipos de cultivos e incluso rodean la vía. Cualquier analista podría determinar que tal vez son cultivos que en este momento se encuentran encharcados, o si tiene algún conocimiento de la zona, incluso podría indicar el tipo de producto que allí se está sembrando. En este caso, para la zona de estudio, son lotes de cultivos de arroz. Entonces vamos a ver, voy a buscar uno de los lotes principales, por ejemplo este que está acá, y vamos a ver o poder identificar que uno de ellos presenta alto contenido de agua. Entonces en este momento son cultivos que están siendo preparados para ser sembrados. Entonces, esta primera clasificación que arroja ArcGIS, entonces me permite empezar a jugar con todos esos procesos dentro de la clasificación que se realizó. Pero quiero mostrarles algo ahora un poco mejorado. Este es el mismo escenario que teníamos, ¿cierto? Ahora lo que hicimos fue jugar con las bandas de la imagen. ¿Por qué? Como les había mencionado anteriormente, la imagen tiene 4 bandas. Las 3 primeras del visible y la cuarta del infrarrojo cercano.
El infrarrojo cercano lo que me permite es caracterizar de una mejor manera toda la vegetación. En este caso, si yo regreso a mi imagen anterior, entonces vamos a poder ver lo siguiente. Por ejemplo, voy a apagar la clasificación que se hizo y voy a jugar con las bandas que tengo acá. Entonces voy a colocar inicialmente la del infrarrojo para poder determinar y realzar lo que es la vegetación. También voy a aplicar algunos de los elementos que tenemos en esta parte para mejorar ese tipo de imagen y empezar a generar una mejor vista de esa información. ¿Listo? Entonces lo que pueden identificar acá son los cultivos altos, las cercas vivas, los bosques de galería y toda esa vegetación que está viva y en buen estado de salud en la zona de estudio. Yo regreso nuevamente a la imagen que estábamos viendo anteriormente. Si yo utilizo una mayor cantidad de clases, entonces puedo empezar a diferenciar de una mejor manera todos los valores de píxeles y poder obtener lo siguiente, por ejemplo. En este caso, entonces voy a obtener una clasificación no supervisada que me permite separar ya lo que son cuerpos de agua, por ejemplo, identificar el contenido de arena o sedimentos que los rodea, los cultivos ya totalmente en producción, las cercas vivas, los bosques de galería e incluso lo que son los suelos desnudos que lo vamos a encontrar en color morado. Entonces cultivos que son en preparación, incluso identificar aquellos cultivos donde se presenta una gran cantidad de contenido de agua. Recordemos que pues, esta es una primera clasificación, vamos a trabajar con una clasificación un poco más especializada, que es la clasificación supervisada. La clasificación supervisada sí requiere que el analista o las personas que están trabajando sobre la imagen satelital tenga conocimientos de la zona y de las diferentes coberturas que están allí, es decir, un conocimiento a priori. Entonces vamos a buscar la opción de empezar a trabajar con mi clasificación supervisada. Listo, entonces tenemos la misma imagen. Esta clasificación supervisada lo que requiere es que ustedes definan puntos de muestreo, puntos de control, así lo conocemos comúnmente. Estos puntos lo que buscan es que se le asigne un valor de píxel y a través de un algoritmo poder buscar aquellos puntos que se parecen y empezar a ubicarlos dentro de un rango. Para esto, entonces, dentro de la clasificación supervisada, creamos un shapefile de puntos que lo que me va a permitir es asignar esos nuevos puntos de control. Entonces, simplemente voy a activar mi sesión de edición, ya teniendo mi capa layer, y vamos a poder empezar a trabajar con los mismos. Simplemente entonces la activo y voy a empezar a generar mis datos. Entonces tengo mis puntos de control y voy a empezar a dibujarlos. Vamos a poder caracterizar el número de coberturas que ustedes deseen. En este caso voy a tratar de que sean 5, al igual que la clasificación no supervisada, para poder realizar una comparación. Pero bueno, la primera cobertura que podríamos clasificar, ¿cuál sería? La de cuerpo de agua. Entonces voy a aproximarme un poco acá y ustedes pueden empezar a crear puntos de control dentro de la imagen satelital. Hay algo muy importante. Para este ejercicio lo estamos haciendo de manera pues visual, bastante aleatoria, pero es muy importante que estos puntos tengan una alta precisión. Ojalá sean tomados a partir del uso de un dispositivo robusto como lo es un GPS o un navegador que me permite tener una precisión planimétrica bastante alta de la ubicación de los mismos. Como ustedes se dan cuenta, entonces creo puntos sobre toda la cobertura de cuerpo de agua para que él tome este valor de píxel. Listo. Hasta aquí lo voy a dejar. Voy a ver mi tabla de control y voy a ver cuáles son los atributos que se acaban de crear. Como ustedes se dan cuenta, entonces están los puntos creados, los voy a seleccionar y les voy a asignar un código para identificarlo como cobertura de cuerpo de agua. Simplemente entonces a través del uso del PL Calculator voy a utilizar que el ID, que va a ser el que va a contener ese código de clasificación, sea igual a en este caso para cuerpos de agua. Ahora vamos a seleccionar las otras coberturas. También es importante tener en cuenta que entre mayor cantidad de puntos de control o puntos de muestreo se tenga, va a hacerse una clasificación mucho mejor, ya que de esa manera ustedes van a poder, o la clasificación va a poder tomar en cantidad
grande los vecinos cercanos que tienen los mismos valores de píxel. En este caso voy a utilizar ahora la cobertura de corresponde lo que son cultivos en proceso de producción, por ejemplo lo que estamos viendo en esta parte de la imagen. Puedo entonces identificar algunos otros tipos de cultivos, estos son pastos, vamos a poder buscar en este proceso, acá ya son cultivos que están en proceso de formación. Entonces voy a dejar estos hasta ahí, pero recordándoles lo importante de generar una mayor clasificación. Ya cuando ustedes lo hagan en su oficina, entonces pueden crear una mayor cantidad de puntos y generar ese tipo de datos. Entonces nuevamente voy a regresar a mi tabla de atributos y voy a asignar el siguiente código. Entonces los nuevos puntos que se han creado van a tener una codificación igual a 2. Listo. Ahora mi tercera cobertura, ¿cuál va a ser? Puede ser la de bosques, de galería o cercas vivas. Entonces voy a crear nuevamente otros puntos sobre ese tipo de coberturas. Cuando ustedes realicen el ejercicio en su oficina, se van a dar cuenta que entre mayor cantidad de puntos ustedes puedan ejecutar, será muy precisa la clasificación que se realice. Entonces voy a buscar esos bosques de galería que tenemos acá. Esto puede estar muy concorde a todo el procedimiento de Corin Lancover, donde se describen los diferentes tipos de coberturas que se utilizan acá en Colombia a nivel internacional. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta. Estos bosques de galería muchas veces son bosques plantados que delimitan o señalan la existencia de drenajes o cuerpos de agua. Y las cercas vivas son plantaciones realizadas por las diferentes personas para que rodeen los diferentes tipos de cultivos. En este caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que hay una zona urbana residencial. Entonces, también para que lo podamos observar. Listo, hasta aquí voy a dejar estos puntos. Voy a ir nuevamente a mitad de atributos y voy a darle ahora una clasificación de 3 a ese tipo de cobertura. Entonces, vuelvo acá. Nuevamente Field Calculator, 3 y listo. Bueno, me faltan 2 coberturas, voy a tratar de no tardar tanto. Entonces, aquí vamos a encontrar lo que son las viviendas, voy a poder identificar incluso vías. Entonces voy a señalar, por ejemplo, en este caso acá, vías. Incluso los techos de la vivienda tal vez me puedan servir para utilizar todo esto como infraestructura. Entonces creo acá más puntos y sobre la vía principal que estábamos viendo anteriormente, aquí hay otras construcciones que puedo utilizar. Vamos a ver qué otra cobertura. Y esta vía que tenemos acá. Con la clasificación que vimos anteriormente, la vía tenía una caracterización de cuerpo de agua que la rodeaba. Es posible la existencia de un canal. Entonces, esas son las cosas que podríamos entrar a verificar en campo y con la clasificación no supervisada. Entonces, creo más puntos que rodeen toda la vía. Listo. Entonces, mi cuarta cobertura, y vamos a crear una última cobertura que puede corresponder a suelo desnudo. Entonces, esta es la última, la penúltima, que sería la 4. Listo. Y ahora voy a tratar de ubicar aquellos cultivos donde hasta ahora está en proceso de formación, que serían los que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces podríamos ubicar puntos en esta zona. Por ejemplo, en esta parte, acá, aquí también, incluso acá, si ustedes se dan cuenta. Estos cultivos también entrarían a ser parte de ese tipo de proceso y allí también podríamos incluso clasificar lo que son pastos para ganado. Entonces, listo. Terminé de generar mis coberturas. Entonces voy a aplicar el último código dentro de la clasificación y vamos a poder empezar a realizar o implementar el algoritmo. Entonces 5, ok, listo. Ya tenemos entonces todos los puntos de control para el ejercicio. Entonces ahora voy a finalizar la sesión de edición para que almacene todas esas ediciones, cierro esta ventana y vamos a poder ingresar entonces a la herramienta de análisis espacial, la extensión que ya habíamos trabajado para la clasificación no supervisada. Allí entonces también vamos a encontrar un algoritmo que me va a permitir hacer la clasificación supervisada, recordemos. Entonces la vamos a encontrar con este nombre.
ingresamos. Bueno, primero antes que esto tengo que almacenar estos datos con los valores de píxel o de nivel digital que acabamos de crear, ¿cierto? Entonces, utilizando esa herramienta vamos a crear asignaturas. Entonces, ingresamos el raster, ingresamos en este caso los puntos de control y voy a decirle que me lo señale o me lo guarde por el identify, que fue el código que acabamos de implementar. Lo voy a guardar dentro de mi archivo como supervisada, guardar y simplemente le digo OK. Listo. Entonces, cuando él lo termina de crear, se crea un formato importante que vamos a utilizar para el siguiente procedimiento, que ahora sí es el de la clasificación supervisada. Entonces, tomamos la imagen satelital, tomamos ese archivo que acabamos de crear, voy a buscar mi carpeta. Listo. Entonces, procesamiento, y voy a poder encontrar el archivo supervisada.gsg, que es el que vamos a utilizar para referenciar esos niveles. También puedo encontrar en esta parte lo que es la opción de la semejanza vecinos. Entonces, aquí lo pueden dejar por defecto o que tenga en cuenta todos los vecinos importantes dentro de un área específica. Ahora le voy a dar OK. Y puedo esperar a la clasificación que se esté creando. Esto es importante ya que a partir de esto entonces puedo extraer las coberturas, comparar en campo que sí, digamos, realmente la clasificación que se realizó fue la correcta y empezar a trabajar con este tipo de información. Mientras carga entonces mi archivo de clasificación, vamos a ver qué es lo que se activa dentro de la codificación de clases que acabamos de hacer. Listo. Como hemos visto hasta acá, pues hemos utilizado la herramienta de análisis de imagen, hemos utilizado una de las extensiones para análisis de datos raster y vamos a ver ahora cómo se clasificó mi cobertura. Voy a utilizar otro tipo de color, por ejemplo, en este caso, si ustedes se dan cuenta, la clasificación que se creó me permite determinar prácticamente todas las coberturas que están presentes. En este caso están de color, voy a cambiar un poco la simbología para que ustedes lo puedan observar. En color 1, que es el río, debería corresponder a color azul. Vamos a ver que en color 2 era lo que son los cultivos que están en producción. Voy a colocarlos en color, puede ser, no sé, un verde. En color 3 teníamos todo lo que era la vegetación alta, zonas cercas vivas. Entonces lo voy a colocar de un verde aún más oscuro. Y por último teníamos las zonas de suelos desnudos o de pastos. Entonces vamos a ver acá, coloquémosle un color amarillo o color café. Listo. ¿Listo? Entonces ahora podemos empezar a identificar los diferentes tipos de coberturas. Es muy importante que ustedes, de acuerdo a la imagen que están estudiando, puedan definir un mayor número de puntos de control y puedan empezar a mejorar la precisión de ese tipo de información. Algo también muy importante, si ustedes pueden observar, aquí hay algunas zonas donde no se genera una clasificación, es decir, que la clasificación está sugiriendo que es necesario que ustedes creen un poco más de clases, ya que este tipo de cobertura y su valor de píxeles no se está agrupando en las coberturas que clasificamos anteriormente. Entonces, esto es algo para tener en cuenta para mejorar esa clasificación, pero para el ejercicio, pues por el momento nos permite observar qué es lo que está sucediendo. Este es el procedimiento para generar ese tipo de datos. Ahora lo que quiero es transformar esa información en información raster y que me sirva, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es utilizar estos datos raster para convertirlos en polígonos y calcular áreas. Para eso, vuelvo nuevamente a mis herramientas del Toolbox, voy a buscar la herramienta de conversión desde raster y voy a utilizar raster a polígono. Simplemente entonces coloco la clasificación que se creó, donde la voy a almacenar, entonces se van a llamar polígonos clasificación. Vamos a ver si me quedó bien escrito, ¿sí? Lo voy a almacenar y simplemente le voy a dar crear.
¿Para qué hago esto? Muchas veces entonces necesitamos, por ejemplo, saber qué cantidad de cultivos en producción hay en la zona de estudio, cuál es el que ocupan esas cercas vivas o bosques de galería dentro de la parte que estoy estudiando, o incluso cuál es la parte o la cantidad de área de cultivos que están hasta ahora en proceso de formación. Entonces, esos datos son bastante importantes y me van a permitir caracterizar y extraer información de mi entorno. Mientras entonces esto termina, lo que vamos a hacer entonces es a partir de esos polígonos empezar a determinar esas áreas, incluso delimitando aquellas que nos sirven y aquellas que no. Bueno, entonces, clasificación supervisada, clasificación no supervisada. A partir de esto entonces vamos a hacer una nueva clasificación utilizando una función muy importante, que ya la vamos a poder observar. Listo. Estos puntos de control que hicimos aquí aleatoriamente en el ejercicio, entonces cuando ustedes hagan su respectivo ejercicio en las oficinas, van a poder ver que me falta una parte acá, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes hagan esos puntos de control y que cubran toda la zona de estudio. Listo. Entonces aquí se está añadiendo mi capa poligonal o mi capa vectorial. Voy a apagar la clasificación y la imagen que acabo de hacer y vamos a poder observar la cantidad de polígonos que se crearon. Entonces estos polígonos, voy a abrir mi tabla de atributos y van a contener la información con respecto a la codificación que yo le di almacenado en la tabla o almacenado en el atributo gridcode, ¿cierto? Entonces van a estar ahí. Lo que yo quiero ahora es calcular el área. Simplemente voy a agregar un campo tipo double y voy a empezar a calcular esa área. Puede ser en hectáreas en este caso, ya que está definida principalmente en metros. Simplemente entonces, utilizando el cálculo de geometría, voy a utilizar lo que es el área y voy a poder ver cómo se calcula esa área. Tengo que encender mi sistema. Voy a mirar acá el sistema de coordenadas de lo que acabamos de crear. Listo, está de acuerdo con la imagen. Y con la opción de calcular geometría, ustedes por favor lo pueden calcular en cualquier momento. No me está funcionando en este caso, pero ya vamos a poderlo hacer un poco más adelante. Voy a cargar unos polígonos que ya habíamos realizado anteriormente. Entonces vamos a ver acá los polígonos. Listo. Entonces utilizando nuevamente esta tabla de polígonos vamos a hacer todo el procedimiento. Como ustedes se dan cuenta, la gran cantidad de polígonos que se crearon está relacionada con los diferentes píxeles que él reconoció dentro de la clasificación. Para esto es importante también eliminar datos que no nos sirven. Nuevamente, entonces voy a agregar el campo, voy a llamarlo área, voy a utilizar mi atributo mientras carga. Y ahora voy a poder calcular esa área. Listo. Entonces, cuando ustedes calculen el área, ¿qué es lo importante? Voy a aproximarme un poco a esta zona. Ahora lo que ustedes pueden observar es que esta gran cantidad de polígonos que están acá deben ser eliminados y no tenidos en cuenta. Generalmente tienen un área menor a 1 hectárea o menor a lo que son 10 metros cuadrados. Entonces lo que podemos hacer es a partir de esos polígonos empezar a eliminar toda esa información y poder trabajar con datos ya reales. ¿Listo? Hasta aquí trabajamos la información relacionada con datos raster,
quiero hacer un último análisis de este tipo de información para que ustedes sepan. Entonces, ahora selecciono nuevamente mi tabla de atributos, puedo agregar ahora una función. Voy a utilizar la composición que antes teníamos para que ustedes la puedan identificar de una mejor manera. Entonces la banda 4, banda 3, banda 2. Listo. Entonces ahora, ¿qué es lo que queremos ver? Vamos a calcular un NDVI, que es un índice de vegetación de diferencia normalizada, que me permite estimar la cantidad, la calidad y cómo se ha desarrollado la vegetación, el desarrollo de la plantación dentro de la zona de estudio. Para eso simplemente voy a la opción de agregar función en esta parte, la puedo seleccionar como función NDVI, o también lo puedo hacer a partir de la ventana de imagen, de análisis de imagen, a partir del algoritmo que ustedes están viendo acá. Simplemente lo corro y lo que él hace es clasificarme la vegetación que encuentra, o las coberturas que encuentra dentro de estos atributos que vamos a ver en esta parte. Si yo quiero, puedo, en vez de relacionar esta información a partir de cada una de las clases creadas, relacionarla a partir de lo que son unos rangos o valores. Vamos a buscarla, la tenemos ya aquí clasificada de una mejor manera. Si ustedes se dan cuenta, entonces al empezar a jugar con los rangos de valor, puede identificar y clasificar cada una de las coberturas y empezar a identificar las mismas dentro de la zona de estudio. Entonces les voy a mostrar un poco sobre la tabla de atributos que tenemos acá, sobre los datos que tenemos acá. A partir entonces del NDVI podemos calcular 7 tipos de clases o rangos que tenemos acá y empezar a ver cómo responden los diferentes valores de píxel de acuerdo al tipo de cobertura. Si yo en este caso quisiera cambiar alguno de estos valores, lo puedo hacer. Por ejemplo, estos valores corresponden a los valores mayores dentro de cada uno de los rangos. Digamos que aquí no fuera 152, sino 144. Entonces él empieza a cambiar esa distribución de ese tipo de cobertura, que es la de color verde. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, allí podemos empezar a jugar incluso para también utilizar este NDVI para ver cómo puedo hacer una mejor clasificación manual de todas esas coberturas que tengo en la zona de estudio y empezar a verificar cómo las puedo cambiar y utilizar. Esto tiene que ver con información raster. Más adelante trataremos de trabajar todo lo que tiene que ver con información LIDAR para complementar este tipo de análisis de información e imágenes satelitales. Espero haya sido de su agrado. En este momento voy a pasarle a mi compañera Angélica para que les cuente sobre toda la opción de empezar a compartir este tipo de información. Entonces, vamos a hablar con Angélica en este momento. Gracias, Andrea. Ahora vamos a ver cómo podemos compartir nuestra información mediante la publicación de servicios de imágenes. Los datos raster y de imagen se pueden compartir como un servicio de imágenes utilizando ArchiServer. Básicamente lo que hace un servicio de imágenes es proporcionar acceso a nuestros datos raster a través de un servicio web. Bueno, antes de que nosotros empecemos a hacer la publicación de nuestros servicios, siempre debemos saber si cuando publiquemos un servicio de imagen, esta va a ser dinámica, si va a ser un mapa de caché, y respondiendo algunas cuestiones, sabremos qué capacidades le vamos a otorgar a nuestros servicios de imágenes. ¿Qué podríamos preguntarnos? ¿Se usarán los datos raster para visualización o para realizar algún tipo de análisis? ¿Se requiere realizar algún procesamiento en los datos de servicio de imagen? ¿Hay un único dataset raster o somos muchos datasets raster los que vamos a publicar? Y si queremos cargar o
o descargar imágenes desde el servicio de imagen. Este tipo de cuestionamientos, ¿para qué nos sirven? Para saber qué capacidades debemos agregar a nuestro servicio de imagen. Ya lo veremos más adelante. Bueno, básicamente, cuando queremos hacer un servicio de imagen, lo principal son nuestras entradas. ¿Qué pueden ser nuestras entradas? Un dataset de raster, un dataset de mosaico o un archivo de capa. Nosotros configuramos nuestro servicio de imagen, colocamos las capacidades de las que les hablaba, entonces puede ser que nosotros queramos un servicio que tenga capacidades dinámicas o no, que sea simplemente un mapa base. Hay dos capacidades muy importantes y son como ya les decía, estándar de la OGC, que son las WCS y WMS. El WMS lo que me permite es crear un servicio dinámico en la web. Con este servicio nosotros podemos consumir un mapa a través de diferentes plataformas y clientes. Un servicio WMS básicamente acepta dos operaciones que son solicitar metadatos acerca del servicio y solicitar un servicio de mapa. El WCS lo que nos permite es compartir un dataset raster en la web que nos devolverá los datos en un formato que se pueda usar para análisis y modelado, y como ventaja principal pues que es un formato de edición en el cual yo puedo hacer combinaciones de bandas, obtener información del píxel y demás. También podríamos tener la opción, si no queremos hacer un mapa dinámico, podemos dejar un estilo de mapa base, y esto se hace con la opción de caché. El caché de mapa es una visualización de la imagen que se ejecuta a mayor velocidad. Entonces lo que el servidor hace es dibujar varias imágenes a diferentes escalas, almacena copias de estas imágenes, y de esta forma cada vez que el cliente hace una petición no tiene que volver a dibujar el mapa, sino hace uso de estas copias que ha almacenado. Entonces el caché de mapa nos permite mejorar la velocidad, mejorar el rendimiento, y en cuanto a la calidad es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos colocar cualquier tipo de información, mucho volumen de información en ese caché, pero él igual se va a dibujar de manera rápida. ¿Qué es lo que nos permite publicar un servicio de imagen? Es el componente ArcGIS for Server, mediante la extensión de imagen. La extensión de imagen es una extensión que viene para ArcGIS Server y que básicamente nos permite usar fácilmente nuestras imágenes. ¿Para qué? Para que podamos proporcionar diversas visualizaciones utilizando las imágenes originales. Nosotros mediante esta extensión podemos acceder a catálogos de imágenes a través de cualquier servicio de imagen. Podemos publicar mosaicos y datos como los LIDAR. Entonces, ¿qué podemos hacer con este servicio de imagen? Pues compartir imágenes como servicios dinámicos para que puedan ser utilizados más adelante en cualquier tipo de análisis como el que nos mostraba Andrea. ¿Para qué nosotros compartimos o publicamos nuestros servicios de imagen? Pues definitivamente para compartir información, para que nuestras imágenes y nuestros análisis puedan ser accedidos desde cualquier lugar, y estos a su vez se puedan integrar en los flujos de trabajo de sus organizaciones y ser consumidos en cualquier dispositivo. Vamos a ver cómo podemos publicar un servicio de imagen. Nosotros podemos tener un mapa base de los que cuenta la galería, pero puede ser que este servicio no tenga la resolución o la nitidez que nosotros necesitamos y necesitemos una imagen con mayor resolución espacial o con mejores características o con las bandas para que nuestros analistas la puedan publicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un servicio
de imagen con nuestro mosaico. Les mostraba, pero no es necesario hacerlo desde acá, lo hacemos desde el catálogo. Simplemente nos paramos sobre nuestro mosaico de imágenes, vamos a dar clic derecho y va a aparecer la opción de servicio de imagen. Cuando aparezca la opción de servicio de imagen, lo que nos va a permitir es configurar, vamos a colocar un nombre, es configurar nuestro servicio con diferentes capacidades. Le vamos a colocar mosaico pitalito. Vamos a dar siguiente. Ahorita nos va a pedir en dónde queremos crear nuestro mosaico. Le vamos a dejar la ubicación por defecto o podemos crear una nueva carpeta, por ejemplo, mosaicos de nuestro proyecto. Inmediatamente va a salir la ventana de edición del servicio en donde nosotros podemos colocar algunas capacidades. ¿Cuáles son estas capacidades? Bueno, podemos escoger cuál será el método de compresión. ¿Esto para qué sirve? Para que cuando las imágenes sean consultadas o servidas, dependiendo del método de compresión, se van a perder datos o la imagen se va a desplegar tal cual, pero va a ser un poco más pesada. Entonces, podemos escoger entre unos de nuestros formatos. Por ejemplo, vamos a escoger el LZ77, que es un formato recomendado porque no se pierde información. Vamos a ver las capacidades. Entonces, como les comentaba, las del estándar OGC, WCS o WMS, cada vez que nosotros picamos sobre una de estas capacidades, nos aparecen algunas de las operaciones que son soportadas por nuestro servicio. Entonces, ¿por qué les hacíamos las preguntas ahorita? Vamos a descargar, a editar, porque acá nosotros podemos decirle que sí vamos a editar, que vamos a medir, que queremos ver la información de los píxeles, por ejemplo, que queremos que se puedan descargar o descargar este servicio de imágenes. Acá están las propiedades del WCS, como la URL que vamos a tener y por la cual vamos a poder consumir el servicio. Si nosotros vamos a mirar las dos capacidades, aquí igualmente podemos con la WMS mirar las operaciones que son soportadas y la URL del servicio con WMS Server. Estas URLs son muy importantes porque son las que nos van a permitir más adelante consumir nuestros servicios. Ahora lo vamos a dejar como un servicio dinámico y vamos a escribir la descripción. Obviamente es un mosaico de imágenes. Siempre nos pide un tag. Ese tag es muy importante porque es el que nos va a permitir después buscar dentro de nuestros servicios y una descripción de nuestro servicio que va a ser útil para las personas que accedan a él. Vamos a colocar mosaico de imágenes. Nos vamos a extender en esto. ¿Qué realizamos después? Un análisis y posteriormente la publicación. Entonces vamos a publicar, inmediatamente nosotros publiquemos, va a aparecer en nuestro site de ArcGIS Server Manager nuestro mosaico, en este caso mosaico pitalito. Podemos acceder a él y ver sus capacidades. Entonces vamos a ver que en las capacidades del mosaico están las URL con cada una de las capacidades que nosotros escogimos, que fueran WCS o WMS, y también las operaciones permitidas. Y esta URL nos permite mirar absolutamente todas las características de nuestro servicio. Entonces, en dónde lo podemos desplegar, cómo lo podemos consumir, el STEM inicial, cada uno de los campos y, muy importante, las operaciones soportadas. ¿Por qué? Porque no hicimos un cachado, una imagen base, sino que esta imagen puede ser para compartirla con algunas personas de nuestra organización y que ellos puedan
sobre esta, identificar o hacer queries o computar histogramas. ¿Para qué nosotros compartimos y nosotros podemos llevar esta URL y si tenemos un mapa base que, por ejemplo, no tenga la resolución deseada, aunque los mapas base de ArcGIS Online son muy completos, puede suceder que no tengamos la resolución que necesitamos. Nosotros podemos consumir este tipo de servicios, como yo les decía, desde cualquier dispositivo y desde cualquier aplicación. Entonces, aparte de nuestros mapas base, pues ya vamos a tener un servicio de imagen, como ustedes pueden ver, con mucha mejor resolución de lo que nos ofrecen algunos otros servicios y aparte de eso nos permite modificar su visualización, es decir, que nosotros podemos, por ejemplo acá estaba, nosotros podemos cambiar la combinación de bandas si queremos resaltar alguna característica en especial como la vegetación, los cuerpos de agua o las construcciones urbanas. En este caso yo la voy a dejar como bien, le voy a dar a aplicar. Quería solamente que ustedes miraran cómo podemos consumir este tipo de servicios. Ya más adelante, Andrea nos mostrará cómo podemos consumir este tipo de servicios desde algunas aplicaciones. Entonces, le voy a dar el paso a Andrea. Entonces le voy a dar el paso a Andrea para que ella nos cuente más en detalle cómo podemos consumir este tipo de servicios y cuáles son las utilidades de los mismos. Bueno, muchas gracias, Angélica. Entonces, lo prometido es deuda. También queríamos mostrarle una partecita muy pequeña sobre cómo crear datos raster a partir de LIDAR. En este caso, pues LIDAR lo que nos permite tener son datos o una nube de puntos muy precisa de la cobertura terrestre que puede ser representada a partir de valores de altura, de intensidad, e incluso me permite caracterizar muy detalladamente cada uno de los objetos que se encuentran sobre la cobertura terrestre. En este caso, entonces, ustedes van a poder ver en la gráfica que estamos viendo un avión que puede tomar a partir de un pulso láser una gran cantidad de datos de un área cuadrada y cómo esto se puede representar a partir de diferentes atributos dentro de cualquier set de datos. Pero bueno, vamos a tratar de no extendernos tanto en cuanto a la teoría, vamos a conocer qué es LIDAR. LIDAR lo que me permite es caracterizar de una manera bastante específica cada una de las coberturas que están presentes en los datos. Lo que ustedes están viendo es una set de datos LIDAR que se encuentran activadas en mi sesión de ARMAT. En este caso, hay algunas herramientas que me van a permitir, a partir de estos puntos que contienen diferentes niveles de información, empezar a crear datos raster que yo puedo compartir a través de aplicaciones a cualquier tipo de usuario. En este caso, voy a tratar de utilizar las herramientas para mostrarles a ustedes de qué se trata. Simplemente voy a utilizar un perfil que me va a ofrecer una vista tridimensional de los datos que acabamos de recolectar y que estamos utilizando dentro de ARMAT. Mientras este se activa, entonces vamos a poder conocer diferentes sets de datos LIDAR y cómo se podrían representar tridimensionalmente. Entonces, a partir de una vista de perfil, ustedes van a poder encontrar los datos LIDAR y su representación por valor de altura. Uno de los atributos más específicos de los datos LIDAR son la altura, es decir, la altura que puede medir el pulso que es emitido por el avión y por el sensor y que es retornada a él después de llegar a la cobertura o al objeto. Esto que ustedes están viendo acá, entonces me permite ver los tipos, en este caso, de vegetación y las diferentes alturas que se encuentran allí. Pero, por ejemplo, yo quiero ver un modelo tridimensional de estos datos que estamos observando, puedo utilizar otra herramienta en las datasets para empezar a generar esa visualización tridimensional.
Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo entonces ver de aquí de una manera tridimensional cuáles son las diferentes coberturas que yo voy a tener dentro de mi set de datos LIDAR y cómo se van representando a nivel de puntos dentro de la zona de estudio. Entonces aquí puedo caracterizar una vía o un cuerpo de agua, puedo caracterizar viviendas, vegetación y demás. Esta vista tridimensional puede permitir entonces que ustedes puedan generar modelos digitales de elevación bastante precisos. Un modelo digital de elevación es una superficie raster que contiene valores de alturas de cada uno de los puntos que ofrece el LIDAR. En este orden de ideas les voy a mostrar de qué se trata, utilizando el componente de RDC. Anteriormente lo que estábamos viendo, ahora de una manera raster, son los datos LIDAR representados en una superficie. Entonces vamos a ver la misma vía que estábamos viendo anteriormente, la zona boscosa y lo que son la zona de apartamentos o de vivienda que hoy vamos a encontrar allí. Pero aquí estoy cargando dos modelos diferentes. Un modelo digital de elevación que lo que contiene es el valor promedio de las alturas o el valor mínimo medido por LIDAR. ¿Por qué? El pulso LIDAR llega generalmente primero a las altas o grandes superficies y luego empieza a llegar al suelo, que es este modelo que estamos representando. Ahora quiero superponer lo que es el modelo digital de superficie, que es el que me va a representar las mayores alturas y empezar a verificar dónde se presentan, por ejemplo, la vegetación específica o las mayores construcciones en cuanto a altura. Esta información yo la puedo compartir rápidamente a través de una aplicación web para que cualquier usuario la pueda empezar a trabajar y la pueda empezar a visualizar. Incluso podríamos utilizar reglas de CityEngine para generalizar algunos datos y empezar a mostrar esta información a través de una aplicación web como la que vamos a ver a continuación. Pues esto que estamos viendo acá es un componente de la ciudad que estábamos viendo y lo que vamos a poder ver es caracterizar las diferentes construcciones de manera tridimensional e incluso utilizar una regla de CityEngine para representar la diferente vegetación que la acompaña. Entonces vamos a poder compartir con el usuario en cualquier momento toda la visualización de sus datos de manera tridimensional utilizando el poder que nos brinda los datos LIDAR, una topografía de alta precisión. Algo adicional que queríamos mostrarles, entonces es también como la representación de los datos LIDAR, me van a permitir caracterizar diferentes datos de una manera rápida y sencilla. Y empezando a trabajar con estos a partir de aplicaciones web que podríamos compartir fácilmente con cualquier usuario. En este caso yo puedo crear una escena web de CityEngine desde ArcMap o puedo crearla desde CityEngine y publicarla y utilizarla dentro de mi contenido de ArcGIS Online y poderla compartir a cualquier usuario. Esto es solo un breve ejemplo de cómo podríamos empezar a compartir toda esa información raster con nuestros usuarios. Y de esa manera terminar nuestra presentación del día de hoy. Entonces, voy a darle paso a Angélica para que nos comente algunas de las conclusiones y vamos a empezar a responder algunas preguntas que ustedes tengan sobre cada una de las temáticas. Que sí. Entonces, finalmente, vamos a compartir con ustedes nuestras conclusiones. Primero, que ArcGIS provee un set completo de funcionalidades para la administración, manejo y publicación de imágenes raster. ArcGIS también le permite administrar fácilmente sus datos raster usando datasets de mosaica, dado que así tendrá la posibilidad de trabajar con imágenes de diferentes sensores sin importar su resolución espacial y espectral. Es muy importante destacar que el análisis de datos raster nos permite identificar, reconocer, examinar y extraer información de cada uno de los elementos que integran la superficie terrestre. Además,
ArcGIS no solo nos ofrece la posibilidad de trabajar con datos vectoriales y raster, sino que nos brinda también la oportunidad de trabajar con diferentes herramientas para la visualización, despliegue y análisis de datos LIDAR. Un servicio de imágenes proporciona acceso a datos raster a través de un servicio web. Entonces, es muy importante resaltar que estos servicios web tienen parámetros que controlan cómo los datos raster están disponibles y habilitan o limitan la manera en que los clientes pueden interactuar con el servicio de imágenes. Bueno, ahora vamos a quedar en sesión de preguntas. Vamos a ver qué preguntas han realizado nuestros asistentes. Bueno, Angélica, aquí estamos revisando algunas de las preguntas que hacen nuestros clientes o nuestros usuarios. La primera que nos hacen es si existe la posibilidad de automatizar estos flujos de trabajo y a través de qué herramientas lo podrían hacer. Bueno, para contestar esto, entonces, cualquiera de los procedimientos que hemos hecho hasta el momento pueden ser automatizados utilizando herramientas como Model Builder, que lo que nos va a permitir es empezar a agregar esas herramientas o trabajos dentro de la suite de ArcGIS, un modelo de geoprocesamiento, o también lo pueden hacer a través de Python. Quiero mostrarles tal vez un ejemplo o enviárselos al correo electrónico para que conozcan a través del centro de recursos ustedes cómo pueden implementar, ya sea a través de un modelo de geoprocesamiento o a través de Python. Lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, aquí Luis Gómez nos hace una consulta sobre los diferentes formatos que podemos utilizar de datos raster. Como hablaba Angélica al principio, pues hay una gran cantidad de formatos, pero también existe la posibilidad de integrar esos formatos con otros tipos de software geográfico, entre los cuales podemos encontrar ERDAS, podemos encontrar ENVI, podemos encontrar ArcGIS, e incluso software libre como lo son QGIS, ILWIS, entre otros. Todo ese procesamiento de datos raster ustedes lo pueden hacer y es totalmente interoperable con la plataforma ArcGIS. En el centro de recursos ustedes van a encontrar toda la información y la URL en un momento se las vamos a mostrar. Bueno, tenemos otra pregunta. Andrea nos pregunta que en qué caso debemos escoger un dataset raster y en qué caso debemos escoger un mosaic dataset. Bueno, el dataset raster es por defecto, cada una de las imágenes que tú subas ya van a ir como un tipo de dataset que va a entender ArcGIS. Entonces, si tienes una sola imagen, si esa imagen tiene una o más bandas, o si tienes un conjunto de imágenes que tienen el mismo número de bandas, tú puedes realizar un dataset raster. Pero si tienes, si tienes una gran cantidad de imágenes, si estas imágenes tienen diferente resolución temporal, tienen diferente resolución radiométrica y aparte están en diferentes zonas, es decir, no tienen continuidad espacial, lo mejor es que realices un dataset de mosaico. También si con este dataset, si quieres compartir estas imágenes, que tenga capacidades dinámicas, lo mejor es un dataset de mosaico. Bueno, Angélica, aquí hay otra pregunta. Sara nos hace la consulta de con qué tipo de, bueno, si existe algún tipo de extensión en especial para trabajar con datos LIDAR y para realizar la web de datos LIDAR. Entonces, Sara, pues lo que podemos utilizar para trabajar con datos LIDAR fue la segunda extensión que vimos para el análisis de datos raster, que es de la extensión de análisis 3D. Con esa extensión tú puedes empezar a trabajar con datos LIDAR para hacer todo el procesamiento de las superficies que se pueden generar, también incluso trabajando con la herramienta de las datasets dentro de la plataforma ArcGIS,
Y la parte ya de la escena web sí requiere que tengan un componente denominado CityEngine, que muchos de ustedes lo conocen, que lo que me permite es aplicar reglas de diseño, reglas tridimensionales, reglas de textura. Entonces es importante tener inicialmente la extensión 3D, análisis 3D, y también tener el componente CityEngine para la publicación de esas web y sí. Esas se integran directamente en ArcGIS Online y las puedes compartir al público que desees. Bueno, pues les agradecemos mucho toda su atención por acompañarnos en esta sesión de Capuchino con SIG. Vamos a dejar un momento los recursos que ustedes pueden utilizar dentro de la plataforma ArcGIS para empezar a trabajar con datos raster. También cualquier duda o si les podemos colaborar en algún tema en especial, no duden en escribirnos a nuestros correos electrónicos. amolina@esri.co o accastillo@esri.co. En ese orden de ideas, cualquier duda que ustedes tengan, pues esperamos que por favor nos la remitan al correo electrónico y con todo el gusto estaremos para colaborarles. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Capuchino con SIG. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.